El propósito de haberlas contactado es para que puedan platicar a través de este medio, hacer que la comunidad estudiantil de la URC conozca un poco de esta comunidad que se ha vuelto ya muy importante en nuestra sociedad, que es de las mujeres trans, y que desafortunadamente es un grupo que es bastante violentado en muchos aspectos. Em, Como tal, no son como encuestas ni es como una entrevista, sino como un diálogo o una mesa redonda que podamos todas ir participando y agregando ideas y agregando las experiencias que han tenido ustedes a través de todo este camino, ¿no? Que me imagino que es un tanto para algunas personas complicado el poder llegar a convertirse en una mujer trans. Y lo primero que yo quisiera abordar es que le platicaran a la comunidad qué es ser una mujer trans y cómo se vive este proceso de cambio. Muy difícil tu pregunta, muy buena. Es una cuestión muy difícil abordar desde mi perspectiva, que es una mujer trans, ¿no? Yo creo que desde los 7 años yo sabía lo que era, yo sabía cómo me identificaba, pero sin embargo no pude llegar a vivir esta parte femenina, ¿no? Por todo el machismo que está arraigado en la sociedad. Entonces, pues poco a poco me fui descubriendo en ese sentido y fui investigando. En ese entonces, pues yo tenía 7 años, yo tengo 40 actualmente. Pues la información no estaba tan a la mano, lo único que había de información eran los talk shows o periódicos sensacionalistas, ¿no? Que hablaban del tema, ¿no? Mujer travestido o así, ¿no? Pero realmente una mujer trans es una mujer que está reasignando su género, está pasando por un proceso ya sea de terapia hormonal, ya sea por proceso psicológico, donde se asume, se identifica como mujer o se identifica como un sexo diferente con el que le identificaban al nacer, ¿no? Básicamente es eso. No sé quién quiera aportar más, Diana, Estefanía o Luna. ¿Qué es ser una mujer trans y cómo has vivido este proceso? Ok, muy bien. Primeramente, vamos a aclarar qué significa ser una persona transgénero. Las personas transgénero somos aquellas que nos identificamos con un género diferente al sexo que se nos asignó al nacer. En el caso concreto de las mujeres trans, al momento de nacer, al hecho de tener, por ejemplo, cromosomas XY y el tener pene y testículos, se nos asigna al nacer el sexo de hombres y por ende el género, que es importante también distinguir entre sexo y género. Pero en el caso de las mujeres trans, pese a que nos asignan este género en función al sexo, no nos reconocemos de esta forma, sino que nosotras nos reconocemos como mujeres. En mi caso particular, igual que comentan mis compañeras y mis amigas, yo me doy cuenta desde una temprana edad que me comporto de formas diferentes, que quiero cosas diferentes al resto de los niños y que sencillamente no hago clic con ellos. Eh, Mi proceso fue un poco complicado porque no tuve tiempo de trabajarlo hasta un poco más adelante en mi vida, pero siempre estuvo muy presente esta idea de no me siento igual que ellos, no me relaciono igual que ellos, no me identifico como uno de ellos. No tenía las herramientas en su momento para ponerlo en palabras, pero justamente lo que yo estaba sintiendo es que no me sentía identificado como un hombre, era socializada como tal, pero yo me identificaba como una mujer. Entonces, esto es lo que sería una mujer transgénero. ¿En qué momento hubo una persona que las ayudó a poder crear esta adaptación? ¿En qué momento y quién les ayudó a poder salir como mujeres? En mi caso, fue primeramente un primo. Bueno, cada quien busca como sus personas seguras.
a las quien pueda acudir y confesarle esta inquietud que tenemos, ¿no? En primera instancia fue un primo, pues, me escuchó, no me entendió, porque pues tampoco, no todas las personas van a entender el tema, pero pues más o menos supo que yo era una persona diferente, que no me sentía a gusto con mi género, con mi sexo al nacer. Entonces, poco a poco fui abriéndolo con más personas, con mi círculo más seguro que tenía. Realmente ellos fueron como un, ¿cómo se dirá? Como un apoyo que tuve porque no, realmente te sientes muy sola en este mundo, ¿no? Y bueno, yo particularmente he tenido puras parejas mujeres, mujeres cisgénero, y pues realmente también a ellas les decía la verdad, yo sabes qué, esta parte de mí me está inquietando, y yo tengo esta parte y en algún momento va a pasar. Y pues yo me les presentaba de alguna forma travestida o travesti, y yo les decía, pues tú sabes si entras en esta, bueno, en esta relación, o también tienes la libertad de pues, decir, no estoy a gusto con esto. Y pues afortunadamente a las personas que fueron mis parejas, pues estuvieron a gusto con esa dualidad mía en ese momento. Y pues bueno, salíamos de compras, etcétera, y pues también fue como un círculo cercano, ¿no? Ya después fue tomar simplemente esto más en forma y documentarme mejor con asociaciones, con personas que conocían el tema, o personas que son transexuales, transgénero, y pues ya posteriormente llegué a la unidad de salud de personas trans y fue cuando empecé mi proceso. Ok, continúo con lo que comentaba mi amiga Enid. Para mí, en mi caso, el proceso primero va por fases. Me afronto primeramente a una primera fase estando totalmente sola, en la cual pues yo reflexiono, me identifico y empiezo a trabajar el tema de mi identidad para posteriormente, ya con un poco más de confianza, comentárselo a algunas amistades de confianza. Las primeras experiencias no fueron muy favorables, ni tampoco me sirvieron realmente de algo, pero con el tiempo justamente encontré personas que sí comprendían mi sentir, personas cisgénero. Recuerdo en el primer caso que una amistad me comprendió y me ayudó un poco a ganar un poco más de confianza. Era un amigo, un hombre cisgénero que es gay y al cual le tengo mucha confianza. Posteriormente, ya en mi época laboral, cuando salgo de la facultad y empiezo a trabajar, en ese momento yo era maestra de matemáticas, un par de amigas, nuevamente mujeres cisgénero, tengo la confianza suficiente con ellas como para hablarles acerca de mi vivencia, de mi sentir, de mi identidad, y ellas realmente me aceptan como mujer. No hay ningún problema con estas mujeres, estas chicas cisgénero que me ayudaron enormemente en mi transición. Ellas me dieron un montón de confianza para poder yo salir adelante en lo que conocemos como la transición social. Una transición de género implica muchas cosas, desde lo hormonal, lo legal, lo social. Dato importante aclarar que, por ejemplo, lo hormonal o lo médico no es absolutamente necesario para validarnos o legitimarnos como mujer. Punto muy importante que la sociedad tiende a malinterpretar, que para ser mujeres necesitamos tener hormonas o tener la operación o X o Y, Z. Esto es algo aparte que siempre va en función del bienestar de cada una y no todas lo eligen. Regresando al punto, estas amistades me ayudaron enormemente para poder ganar confianza en mi transición social, para poder ir a diferentes espacios, eventos, reuniones, fiestas, en los cuales yo podía ya ir con mi expresión del género con la cual me sentía cómoda. Y con base en ello fui avanzando enormemente en mi proceso. Posteriormente a esta parte social, pues ya viene justamente igual investigar acerca del tema hormonal y acudir a la UCIP, igual que acudieron mis compañeras. La unidad de salud integral para personas trans, la cual pues nos ha arropado realmente y nos ha ayudado en nuestros procesos, particularmente en el apoyo de la transición hormonal. Bueno, mi historia es un poquito muy diferente, ¿no? La realidad es que yo al crecer en una zona de frontera, en una zona fronteriza, las zonas del sureste de la República Mexicana, pues literalmente tener una expresión de género diferente a, a este dúo cisgénero que hoy se conoce, bueno, que se conoce con ese nombre, pues era sentencia de muerte. Literalmente
con esas palabras. Eras transexual o te definías como mujer trans, era sentencia de muerte directamente. Todos los días me tocó crecer desde mis estudios de la primaria hasta la preparatoria, leyendo historias, viendo noticias de lo mataron por ser puñal, lo mataron por vestirse de mujer, la asesinaron por sentirse mujer, o sea, cosas que en su momento, pues a mí me empezaron a generar un terror psicológico de, ¿es correcto expresarme como realmente o quien realmente soy? Entonces, en algún momento, la primera persona a quien se lo platiqué fue a una tía, a mi tía María Amalia, que, pues, irónicamente, pues, no es que se lo haya platicado abiertamente, ¿no? Me descubrió usando uno de sus vestidos, porque yo iba mucho de visita a su casa, y pues se quedó así, oye, pero como, ¿por qué, no? Y bueno, y esa plática entre niña y tía, pues me dijo, pues yo te puedo ayudar con todo, pero cuando estés en casa, porque no creo que tus papás, no creo que los abuelos, no creo que las primas, no creo que los primos lo acepten, ¿no? Entonces solamente, por favor, cuídate mucho. Entonces, al crecer con esos miedos, esos traumas, pues no pude expresarme realmente como realmente quién era realmente. Entonces me volví una persona introvertida, una persona que entendió de forma equivocada que expresar sus emociones, expresar quién realmente estaba prohibido. Entonces guardaba esas emociones en un baúl, en un baúl, en un baúl, en un baúl. Llega mi tiempo, la diferencia de vivir en frontera es que pues nosotros tenemos que viajar para buscar oportunidades de estudio, laborales y demás. Llego a la ciudad de Puebla y bueno, una ciudad un poquito complicada para mujeres transexuales por ser muy aferrada al tema religioso y bueno, no fue una buena elección, por lo cual todavía viví un par de años más sin poder expresarme. A través de crisis emocionales, crisis personales y otras situaciones que hoy, bueno, hoy lo platico abiertamente, ¿no? Porque gracias a Dios lo tengo ya de alguna forma tratado, tramitado, y de varias sesiones donde puse en riesgo mi vida y donde terminé hospitalizada por ese tipo de situaciones, aprendí a través de una ayuda psicológica, bueno, de una psiquiatra con especialidad sexual, me ayudó a entenderme, me ayudó a ir rompiendo esos tabúes con los cuales yo había crecido. Ese miedo a expresarme, ese miedo a hacer, ese miedo a, pues, hágame, ¿no? Y fui ahí hace exactamente ya 4 años y medio que decidí expresarme como realmente soy. Y bueno, aquí empecé ya tomando un poco más en tema, muchos problemas sociales. Realmente empecé a enfrentarme a la problemática social, donde pues una mujer trans es automáticamente rechazada por la sociedad. Pero regresando al tema, prácticamente fue una tía quien me ayudó a entenderme inicialmente, sin embargo, mis miedos y mis traumas emocionales con los cuales yo crecí durante muchos años, pues tuvieron un poco más de fuerza. Muchas gracias. Y ahorita retomando esto que decía Stephanie, del rechazo social, em, supongo que todas lo han vivido de diferente manera, más fuerte Stephanie con lo que nos está platicando, pero ¿cómo viven este rechazo social? ¿Qué es lo que la sociedad les hace? Bueno, en un principio, pues sí, uno tiene miedo a entrar al baño, incluso. Por ejemplo, yo salía, tengo que con mis novias a pasear, a dar la vuelta, y tenía miedo de entrar al baño, éramos señaladas, eh, no sé, te hacían el feo, decían palabras, te gritaban a lo lejos, eh, pero pues, bueno, eso nunca fue impedimento, ¿no? Y ya posteriormente al salir yo del closet con mi familia y todo, mi principal miedo era mi madre, porque mi madre viene de un ¿cómo se llama?
pues viene acarreando todos estos estigmas muy, muy fuerte, ¿no? Inclusive sacaba comentarios muy transfóbicos cuando yo vivía con ella. Realmente, eh, para mí enfrentarme a la familia fue lo más fuerte porque realmente yo empecé a validarme a mí misma y a perder ese miedo, porque pues así como hay personas que te pueden gritar o decir de cosas, hay personas muy, muy lindas, muy bellas que son amables contigo, pero en mi lecho familiar sí, sí sufrí ahí demasiada violencia, desde que yo me acepté, les dije, y fue un rechazo rotundo, así que pues a mí me partió el alma, ¿no? Porque pues es el debe de ser el primer lugar seguro que tienes, tu familia. Pero en este caso no lo fue así, incluso mi mamá me amenazaba con cuchillos, me los aventaba, o sea, no quería saber de mí y realmente pues a mí eso me dolía bastante, ¿no? Y, y bueno, lejos del rechazo social, el familiar fue el que más me pegó a mí en este caso. Y, y volviendo a lo social, o más que nada a lo laboral, me ha costado mucho trabajo encontrar, ahora sí que un empleo para poder desarrollarme, ¿no? Yo soy economista y pues tengo 2 años buscando un empleo en el cual yo pueda acomodarme. Eh, y realmente he tenido entrevistas tras entrevistas, hay quienes sí te hacen en la cara, te hacen el feo, o realmente buscan cualquier excusa para no seguir con el proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido un poco duro esa parte. Afortunadamente, en mi vida cisgénero pude hacer muchas cosas, tengo mucha experiencia en muchas cosas y pude librar esa parte, no sé, tenía acceso a créditos muy buenos y pues pude sacar un auto y tener autonomía económica siendo un Uber ahorita. Entonces, afortunadamente eso pasó conmigo, pero hay compañeras, hay amigas, hay infinidad de personas que no tienen esos accesos, que no tienen esa forma de cómo sustentarse y cómo tener esa autonomía, cómo valerse. Entonces, sí, inevitablemente muchas compañeras son empujadas al sexo servicio, a profesiones que no son nada de ellas. Conozco muchas profesionistas trans muy buenas que precisamente están en una estética, están siguiendo ¿cómo se dice? En este estigma que nos tienen ya muy, 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 muy arraigadas, ¿no? O eres, te ejerces la prostitución o eres estilista, ¿no? Entonces, es difícil romper con eso cuando laboralmente no pueden aceptar a una mujer trans en muchos lugares. Ahondando en lo que comentaba Enid, en efecto, vivimos muchas discriminaciones en términos sociales, en términos laborales y en términos familiares. Igualmente yo he experimentado estos comentarios que se dicen por la calle de manera despectiva, estas miradas inquisitivas, este miedo enorme que experimentas, por ejemplo, cuando estás iniciando en tu proceso y te ves en la necesidad de, por ejemplo, usar un baño público. O, por ejemplo, cuando viajes en el transporte y quieres viajar en el espacio reservado para mujeres, como nos corresponde, pero justamente te ves imposibilitada ya que tu expresión del género luego es invalidada por los demás. Y viajar en los espacios mixtos para una persona, para una mujer transgénero, representa exponerse a una violencia, a un peligro latente. Entonces, igualmente experimenté estos comentarios que se llegan a decir por la calle, estos gritos, estas miradas inquisitivas, el que hablaran de mí a mis espaldas. En términos laborales, he sido afortunada. En general, pues habemos muchas mujeres trans que somos profesionistas y de una u otra forma podemos movernos en el mundo laboral, pero hay otras tantas hermanas que no tienen, por una u otra razón, fueron discriminadas en su prepa, fueron obligadas a dejar de estudiar, fueron discriminadas en la licenciatura o en la ingeniería, fueron segregadas de la sociedad y lamentablemente muchas fueron orilladas a ejercer el trabajo sexual. También muchas otras pues están en trabajos que no son bien remunerados, trabajos como por ejemplo de cajera en un Walmart, en un Oxxo, siendo profesionistas de repente. Entonces, esto es importante visibilizarlo, que
sigue habiendo mucho rechazo y se sigue manejando mucho este estereotipo negativo de las mujeres trans, de que o nos dedicamos a profesiones como el estilismo, la peluquería, o que nos dedicamos al trabajo sexual, siendo que existimos, la gran mayoría somos profesionistas. Yo en mi caso soy licenciada en matemáticas, así como Enid es licenciada en economía. Y respecto a mi vivencia personal, el rechazo más desagradable que he vivido ha sido en la familia. En una ocasión en la que, si bien no estaba planeado, en esencia me forzaron a decirles acerca de mi identidad. Eran las preguntas ya muy insistentes, muy directas, y vaya, no tenía ningún sentido el yo esconderlo. Entonces, en esta ocasión estaba mi madre y estaba el hermano de mi madre, y fue una situación bastante desagradable porque, sobre todo, lo que más me sorprendió a mí, yo estaba preparada para que me dijeran de cosas en términos a mi identidad de género, a reconocerme, identificarme una mujer, pero los peores comentarios vinieron de donde yo no venía preparada, cuestionando mi orientación sexual. Yo me reconozco como una mujer lesbiana. Yo siempre me he relacionado con mujeres, tanto cisgénero como transgénero. Y esto para mi familia, particularmente para el hermano de mi madre, le cayó fatal. Realmente no lograba comprender, me dijo farsante, me dijo otros muchos insultos. Y es que la sociedad tampoco entiende la distinción entre identidad de género y orientación sexual. Piensan que si somos mujeres trans, obligatoriamente nos tienen que gustar los hombres, que tendríamos que ser heterosexuales, que tendríamos que seguir los mandatos del género, siendo que no es así. En realidad, muchas de nosotras, la mayoría me atrevería a decir, nos reconocemos como lesbianas o como bisexuales. Son pocas las hermanas que conozco que se reconocen totalmente heterosexuales. Entonces, esto fue la discriminación que fue más desagradable para mí, el que se me rechazara no por ser una mujer trans, sino más bien por ser una mujer trans que le gustan las mujeres. Híjoles, pues empezando por mi experiencia personal, yo no tuve un tanto de decencia a la realidad. Hice mi, ¿cómo se dice? Como que salí del closet, por ponerlo esa palabra, que a lo mejor no es el término correcto, de forma muy directa, ¿no? Me alejé de todos, de todes, familia, amigos, para entenderme, ¿no? En esta parte de proceso de entendimiento. Y pues solamente un día me senté en mi computadora y empecé a escribir: hola, buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Pues, ¿qué creen? Soy una mujer trans, me reconozco como mujer trans en todas mis redes sociales, y bueno, eso fue casi una bomba. En ese momento, el 99.9% de los que se decían mis amigos me dijeron: no lo comprendo, no lo entiendo, no me hables, porque tú estás loca, estás enferma, ¿cómo vas a decir eso? Desde personas gays, chicas lesbianas, porque desgraciadamente por lo mismo, vivir en frontera es diferente, tiene sus complicaciones sociales, ¿no? Y luego vivir en un pueblo pequeño, pues peor tantito, ¿no? Puedes ser gay, te lo aceptan, puedes ser lesbiana, lo aceptan, pero ser mujer trans, eres parte de una secta diabólica, casi, casi, ¿no? Con mi familia fue un poco complicado, nunca hemos tenido una relación tan cercana, siempre nos criaron para ser personas familiarmente distantes, ¿no? Sin embargo, pues tenemos esa comunicación breve. Cuando viene esta parte de mi transición, pues obviamente mi familia me deja de hablar tajantemente durante 4 años. Ni el hola, así tal cual, ni la llamada, ni el hola, ni el mensaje, ni el correo, absolutamente nada. Socialmente, pues sí, de repente un poco de discriminación, en tema de miradas lascivas, en tema de no te acepto, te rechazo, no pareces mujer, por tanto no puedes entrar aquí, no te voy a dar un servicio, en esas situaciones. Incluso a nivel de gobierno, ¿no? Que te topas con un servidor público que no acepta o difiere de sus ideales a lo que es hombre-mujer, entonces pues de repente te hace un poco más difícil o complejo los trámites, ¿no? Te va buscando cómo detenerlos.
Y pues en la parte laboral, primero diría que hay que entender que efectivamente, ¿no? Más del 90, de acuerdo al el INEGI del año pasado, 2023, el 95% de las mujeres transexuales no cuentan con un trabajo estable. O sea, un trabajo que te dé por lo menos tus derechos básicos, seguro social, o sea, prestaciones básicas. Y de ahí viene esta parte que nos obligan a actuar de otra, o buscar cómo sobrevivir. Y el cómo sobrevivir es muy amplio, ¿no? Desde trabajo como escort, conocido como trabajo sexual, estilistas, poner tu propio negocio, tener que buscar o innovar algo para poderlo vender y poder subsistir, ¿no? Al igual que Michelle, he sido un poco afortunada, he sido afortunada, muy afortunada laboralmente hablando. Hace poco, hoy en día, una reclutadora me dijo, a ver, punto uno, no tienes por qué dar explicaciones si eres Juana, Chana o Perengana. Tajante, eres mujer, no me importa. A mí lo que me interesa es tu currículum, tu experiencia y tu conocimiento del puesto. Y eso hoy en día me abrió las puertas a donde actualmente estoy trabajando. Pero ese tipo de personas son las menos, ese tipo de reclutadores son los menos que existen, porque les enseñan a tener que validarte si eres mujer o eres hombre, pero más allá de eso es que si cumples los requisitos visualmente aceptables para la sociedad. Ah, eres mujer, tienes que parecer mujer, vestir como mujer, tienes que tener una carita fina, arreglarte bien, cosa que pues a veces no, muchas personas no pueden llegar a eso porque nunca les han dado la oportunidad, ¿no? Siquiera de demostrarlo. Entonces, pues laboralmente no puedo decir, no me puedo quejar, he sido bendecida, ¿no? Y pues bueno, esa parte desde el aspecto social, ¿no? Es un poco complejo y difícil el que tus amigos, tu familia, tu círculo cercano te rechace y pues empiezas a conocer nuevas personas y te das cuenta que esas personas que se acercan, por lo menos el 60% de esas nuevas personas se acercan por quien realmente eres, sin importar si eres una mujer trans, si eres lesbiana, si te consideras lesbiana, si te consideras cisgénero, si te consideras heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, o por lo menos es lo que yo he vivido. Gracias. Ay, es muy complejo todo lo que están diciendo, ¿no, Stephanie? Que dicen, tenemos que estar maquilladas, a veces ni siquiera tenemos ganas, ¿no? Deja del que no tengamos los recursos, pues simplemente no tener ganas de salir arreglada y que te impongan tienes que maquillarte, ¿no? Tienes que parecer esto. Qué situación tan incómoda. Enid, Simplemente quería agregar que en estas situaciones sociales, laborales, etcétera, hay algo que influye demasiado en nosotras, que es el cispassing. El cispassing es el cómo yo me proyecto de manera que sí parezca una mujer. Entre más mujer parezcas, o entre más mujer cis parezcas, más oportunidades laborales o de aceptación va a haber. Si no tienes estos estereotipos de, no sé, de una mujer, pues más rechazo vas a tener. Y dentro de esto también hay intersexualidades que pueden presentarse, que si la tonalidad de piel, que si tienes alguna discapacidad, que si perteneces a a alguna etnia, va a haber más grados de discriminación más acentuados. Entonces también existen estas intersexualidades. Intersexualidades, es que diga interseccionalidades. Por otra parte, muy a diferencia de las personas gay, que son hombres cisgénero, yo veo que actualmente ya está muy abierto el tema para los hombres gay, pero sin embargo, yo creo que las que faltan de reconocimiento somos las personas trans, y siendo que fuimos las primeras en luchar en ese aspecto, ¿no? Gracias a nosotras se hacen las marchas del orgullo
después de disturbios Stonewall en Estados Unidos en los 60, me parece. Entonces, hay falta de reconocimiento, ¿no? Y pues también estamos luchando, como dice Fanny, contra las estructuras institucionales, ¿no? Porque desde la salud que te la niegan, desde algún requerimiento que pues, tienes que estar a expensas de que esté de buenas o esté de malas la persona que te va a atender. Y sí, evidentemente son pequeños obstáculos que van acentuando también nuestra, nuestro sistema emocional. Somos personas que de alguna forma ya estamos, de alguna forma muy violentadas o muy asustadas en muchas cosas, y todavía nos suceden este tipo de cosas, pues sí, sí es como muy acentuado toda esta parte, ¿no? Y ese era nada más lo que quería puntualizar, el cispassing y estos temas, ¿no? Ahorita Enid comenta un tema muy importante que nos afecta enormemente a la población trans, que es el llamado cispassing. Entonces, ahondando un poquito más en esto, muchas veces sucede que a las mujeres trans se nos exigen estándares de belleza más fuertes incluso que a lo que se les exigiría a una mujer cisgénero. Se nos llega a decir que tenemos, para que nos lean, nos validen como mujeres, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, de cumplir con muchos roles y estereotipos de género, de usar tacones, de usar maquillaje, mucho maquillaje, se nos exige muchísimo esta apariencia, el que podamos pasar como una mujer cisgénero. Y esto lamentablemente hace mucho daño a varias personas, a varias mujeres trans, sobre todo, que no tienen tanta información al respecto y creen que en efecto tienen que cumplir con todos estos roles, estereotipos de género. Yo como educadora siempre comento a las personas que me escuchan que el cispassing es una herramienta, pero jamás una aspiración. Es una herramienta en términos de que nos puede ahorrar muchas violencias sociales. También, lamentablemente, aunque no debería de suceder, del que tengamos un cispassing a veces depende que nos agredan o no por la calle. Entonces, o que nos corran o no de un espacio exclusivo como los vagones de mujeres en el metro o el metrobús. Entonces, es una herramienta en términos de que nos puede ahorrar violencias, nos ahorra el estar expuestas a todas estas violencias, estos peligros, y que también es importante visibilizar que no está chido esto, no es correcto, que se debe luchar para contrarrestar este estereotipo del cispassing y jamás manejarlo como una aspiración, ya que, vuelvo a lo mismo, muchas chicas que no tienen tanta información creen que deben cumplir con todos estos roles, que ser una mujer implica cumplir con roles, estereotipos y mandatos de género, cuando no es así. Hay muchas formas de ser mujer y perfectamente, como bien mencionabas, no tenemos que estar maquilladas todo el tiempo. Ahorita estaban mencionando, ¿no? Todas estas situaciones, como por ejemplo, ser, em, pedirles que abandonen los vagones del metro, del metrobús, em, porque las personas, la sociedad no alcanzan a hacer una distinción buena de ustedes. ¿Qué es lo que creen que les da miedo a las personas? ¿Qué tiene la sociedad? ¿Qué le da miedo a la sociedad de las personas trans? Más que miedo, y eso es algo que se llega a escuchar mucho en los discursos, diversos discursos, que ciertos grupos de mujeres que tienen influencia, tanto a nivel social como en redes sociales, a nivel político, defienden un discurso que dice que la mujer trans va o viene a quitarle los lugares a la mujer cisgénero, ¿no? O sea, que esa es como esa idea que se gesta, lo cual no tiene un sustento real, ¿no? Porque al momento que tú eres una mujer trans, eres tanto laboralmente y socialmente, si bien, como bien dice Michelle, ¿no? Nos exigen estándares más elevados, también nos juzgan como mujeres. Sin embargo, nos limitan estos accesos o servicios, ¿no? Como tal, ¿no? Al grado de escuchar temas de
me corrieron del baño, me corrieron de la sala las mujeres, me corrieron del vagón, porque hay muchas mujeres que piensan que les estamos quitando un lugar, ¿no? Y no es así, pues realmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Realmente es una parte de, así como eh, vamos a hablar hemos estado hablando de mujeres trans, ¿no? Pero ¿qué pasa con el hombre trans? También sufre ese mismo tipo de discriminación. Tal vez en menor grado, no lo sé, ¿no? Pero también sufre ese tipo de discriminación, o por lo menos durante su proceso. Es el Bueno, mismo que... una pregunta específica, Fanny. Entonces, ¿crees que las mujeres, en donde estamos fallando, es que no las estamos reconociendo como tales y queremos que tomen su lugar con el sexo que fueron asignados al nacer y que no nos quiten nuestro lugar como mujeres? ¿Eso será lo que está pasando? Pues creo que como siempre he dicho que somos como las hippies de los años 60, ¿no? No somos entendidas, como en su momento algo nuevo no es entendido, ¿no? Creo que más bien es falta de empatía y entendimiento. O sea, entender que somos personas, somos humanos, y sobre todo, y retomando lo que decía muy al inicio Michelle, entender las diferencias entre género, expresión de género y género y expresión de género, ¿no? Es definitivamente, o sea, si tienes un pene entre las piernas, eres hombre, si tienes una vulva entre las piernas, eres mujer. Pero entonces, ¿por qué si en la misma sociedad empiezan a ver esa diferencia? Incluso hay familias que si la hija les dice soy lesbiana, en ese momento la exilian, ¿no? Siendo cisgénero. Ahora es peor si te dices transgénero, ¿no? O trans. Entonces creo que realmente lo que está pasando es una falta de empatía y falta de entendimiento, porque tanto las mujeres trans como las mujeres cis peleamos por lo mismo, que se nos den los espacios, los lugares y se nos reconozca. No es una lucha por aparte. Que sí, es cierto y es bien entendido, la lucha de las mujeres empezó desde los años 40, desde los años 60, ¿no? Y cada día se ha ido haciendo más, pues hasta cierto punto más agresiva porque somos menos escuchadas, tanto la mujer cisgénero como la mujer transgénero, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad heteronormativa 100% machista. Estás reconocido a nivel mundial que las altas direcciones, el 90% de las altas direcciones son hombres. Y puedes tener tú como mujer el mismo conocimiento, la misma experiencia, pero por ser mujer no te van a dar el puesto, ¿no? Ahora volteemos los papeles. Eres una mujer trans. Ah, pero fuiste hombre, pero como ya eres una mujer trans, por ser mujer trans, o que tengas la experiencia, o que tengas la expertise, o que tengas el conocimiento como ser mujer trans, no te dan el puesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ambas nos están, a ambas caras de la moneda nos rechazan, una por ser mujer, otra por ser mujer trans. Realmente es el miedo de entendernos, realmente es el miedo de lograr esa empatía. Son discursos de odio que no están fundamentados, que desgraciadamente como la sociedad se deja llevar por las fake news o las noticias falsas y no investigan, entonces de aquí es cuando generan confusión, duda, miedo, y N situaciones. Bueno, por lo menos es lo que yo he visto. Gracias. Enid, ¿vas a participar? Sí, bueno, Fanny comenta dos cosas que, bueno, a mí me hicieron clic.
Sí, hay mucho discurso de odio infundado en las redes, también auspiciado por círculos conservadores, pero también decir que siempre ha existido este miedo, ¿no? Porque pues es la fobia, pero la fobia no al grado de miedo, sino al grado de odio. Esta fobia, pues desde la homosexualidad, ¿no? Pues bueno, Fanny comenta que es nuevo, pero no es nuevo, o sea, nosotros siempre hemos existido. Eh, hay investigaciones que datan desde los griegos, había una emperatriz que se autodenominaba emperatriz, siendo que nació hombre, varón, Helioglóbalo se llamaba, y a lo largo de la historia hemos existido, o sea, no es nuevo, simplemente se fue excluyendo, y principalmente por temas religiosos. El tema religioso ha sido fundamental para excluirnos desde las personas gays hasta las personas trans, y ha sido moldeado a través del tiempo para cumplir ciertos caprichos de algunas sociedades, ¿no? Pero en fin, o sea, esto no es nuevo, esto es realmente, pues siempre ha existido en la humanidad. Actualmente la ONU calcula que la población mundial trans es del 5% de la población mundial. Y aparte hay otra esta categoría que se llama intersexualidad. De esos hay 1.9% a nivel global. Entonces, ya no somos ¿cómo le dicen? Ya realmente somos una población que significativa. Y la pandemia ayudó bastante a que la gente se fuera aceptando a sí misma. Un momento de introspección muy fuerte. Y volviendo a la pregunta y volviendo al tema rápido, de este miedo o qué le falta a la sociedad, aparte de los discursos de odio, aparte del feminismo trans excluyente, pues bueno, yo me puedo considerar una persona trans, pero no puedo, yo no me siento con voz de, de ¿cómo te diré? De abanderar un movimiento feminista. ¿Por qué? Porque puedo apoyarlo, pero no puedo abanderarlo. En el sentido de que, pues, evidentemente no hemos tenido las mismas vivencias, sí tenemos las mismas casi violencias, o tenemos cosas que podemos converger o tener en común muchas vivencias, pero yo no me atrevería a ser una portavoz de un movimiento feminista, porque eso le corresponde principalmente a mujeres cisgénero. Yo puedo apoyar totalmente ese movimiento y solamente está ahí, ¿no? Y realmente, pues simplemente informar a la gente, informar, sensibilizar, para que pueda haber esta empatía que menciona Fanny. No es fácil, no se puede ir diciendo casa por casa como los testigos de Jehová, y vengo a hablarle de las transexuales y las transgénero, ¿no? Realmente no se puede, pero sí pues con campañas, hacer campañas y visibilizarnos es lo que nos ha ayudado, a visibilizarnos y ver que estamos en todos lados. Gracias. Michelle. Sí, hablando de por qué la sociedad le tiene miedo a las personas trans, pues primeramente porque somos personas que no nos adaptamos a esta normatividad. La sociedad tiene un esquema de cómo deberíamos ser y comportarnos, de cómo debería ser todo, una medida de cómo debería ser todo, que todas las personas deberían ser cisgénero, todas las personas deberían ser heterosexuales, lo que conocemos justamente como heteronormatividad, ¿no? Cis heteronormatividad. Y las personas trans siempre hemos desafiado dicha norma, somos disrupciones hacia dicha norma, y al quebrantar ese status quo, se ejerce esta violencia hacia nosotras, se nos señala, se ejercen los discursos de odio. Y por otro lado, hablando ya sobre el movimiento feminista y justamente lo que se viene en el 8M, tengo una opinión un poco diferente a la que hace un momento comentó Enid. Desde mi perspectiva, las mujeres trans y también las transfeminidades no binarias
perfectamente podemos estar en el movimiento e incluso abanderarlo. ¿Por qué? Nuestra participación en el feminismo, en el movimiento feminista, es legítima, puesto que al ser mujeres trans, antes de ser trans, del apelativo de trans, somos mujeres. Y estamos sujetas a las mismas violencias estructurales y sistémicas de un sistema patriarcal. No estamos exentas de ello. Tanto las mujeres trans como las transfeminidades no binarias vivimos bajo ese paraguas del sistema patriarcal y somos sometidas a las mismas violencias del mismo sistema. También es importante mencionar que los movimientos de estudios de género parten del mismo origen que los estudios feministas, desde la premisa de que sexo no es destino. Entonces, yo considero que nuestra participación en los movimientos feministas, como puede ser el 8M, es bastante válida y legítima. También muchas veces se maneja el discurso de que al ser mujeres trans y tener un periodo, por así decirlo, en el que fuimos socializadas como hombres, no vivimos las mismas violencias que otras mujeres cisgénero. Pero esta mirada es reduccionista, es simplista, porque si bien no tenemos la infancia, la vivencia de una mujer cisgénero, tampoco tenemos la infancia y vivencia de un hombre cisgénero. La vivencia de una infancia transgénero es única en su propio estilo. Entonces, con sus propias violencias a las que está sometida. Entonces, es importante puntualizar también esto, de que no tuvimos una vivencia cisgénero de hombre cisgénero como tal, sino que también fuimos violentadas y tuvimos una vivencia bastante diferente a ser un hombre, a ser socializadas como un hombre cisgénero. Entonces, es reconocer que la vivencia de una infancia transgénero es única y distinta y que no es ajena a las violencias que viven las mujeres cisgénero. Estamos sometidas nuevamente al mismo sistema patriarcal. Pues ahorita han dejado muy en claro, yo creo que para todos, cuáles son las problemáticas principales que tienen y el nivel de violencia que se ejerce sobre ustedes, mujeres trans. Y yo creo que sí es muy importante que todas estemos unidas y que podamos aportarle a la otra nuestra ayuda y nuestro conocimiento para que no estemos en esta situación, ¿no? Vivir en una situación de violencia es terrible y, y deberíamos de estarnos apoyando todas. Por último, se nos está acabando como que todo nuestro tiempo, pero me gustaría que le pudieran hacer una recomendación o dar algún consejo a todas esas chicas y chicos que no han podido hacer este cambio, ¿no? Esta transición. ¿Qué les recomendarían a ellos para poder lograrlo? ¿A dónde les dirían que se acerquen? ¿Con quiénes? Si es importante que lleven un acompañamiento psicológico. Hay muchas personas trans que lamentablemente se suicidan, ¿no? Por todas las situaciones de violencia que han vivido y no pueden terminar de, de desarrollarse como lo que son, como mujeres. ¿Qué les dirían a ellos y qué le dirían también a toda la comunidad para que aprendamos a convivir todos juntos? Creo que la primera recomendación es siempre tener un acompañamiento psicológico, porque se entra en el juego de las emociones y en el juego de entenderte y aceptarte. Y eso es luchar contra lo que durante toda tu vida has estado viviendo. Como bien lo dice Michelle, ¿no? No vives una infancia, una juventud, una adolescencia como mujer cis, pero tampoco la puedes vivir como un hombre cis, por estas confusiones, por estos miedos, que se acerquen a las instituciones que las pueden apoyar. En este caso, en primer lugar pondría a la UCIP, que es una clínica especializada, y en segundo lugar, dentro de las clínicas especializadas, tal vez estaría la Condesa, aunque cabe mencionar
que la Clínica Condesa, a pesar de tener más años, su especialidad es para las personas seropositivas, que ahí surgen los estudios, los primeros estudios a través de la doctora Wong, que, que hacen los primeros estudios, los primeros análisis y las primeras interpretaciones de las mujeres trans, y de ahí se empieza a repartir, bueno, y ahí empieza a crecer, es diferente, pero la clínica de la UCIP, que es una clínica especializada, la pondría como primer lugar, o segundo lugar, la Condesa, y no menciono el Seguro Social, porque el Seguro Social no tiene servicio ni psicológico, ni médico, ni de seguimiento para una mujer trans, que eso viene desde situaciones políticas del mismo gobierno del Seguro Social. Como segunda recomendación, que pregunten su género, cómo les gusta que les digan. Ella, él, ella, si tu expresión es femenina, masculina, porque de repente podemos ver a una persona, a un niño que se viste como niña, pero, híjoles, si le pregunto, ¿estará mal? Yo considero que no, oyes, ¿cómo te digo? ¿Cómo me dirijo a ti? Que eso ayudaría muchísimo en esta parte de entendimiento, más en las escuelas, que decir, oye, ok, ¿cómo me dirijo a ti? Ah, me gusta que me digan Anita. Ah, perfecto, Ana, y se respete, ¿no? Que eso es otra parte, ¿no? Creo que esas son las recomendaciones más importantes y sobre todo que se informen, que no se automediquen, no busquen, porque la automedicación es muy fácil entrar a internet y de repente ves la receta, pero la receta que a Juanita, mujer trans, pusieron. Pero cada medicamento, cada dosis va alineada a tu organismo, o sea, la calculan a tu organismo, a cómo tu organismo va a responder. Entonces, no lo mismo, no es la misma cantidad de hormonas que toma Michelle, a las que yo tomo, a las que toma Mía, a las que toma Juanita, a las que toma Perenganita, ¿no? Cada este, receta es diferente, entonces, que nunca se automediquen. Eso creo que serían las 3 recomendaciones más importantes para mí. Gracias. Seguimos con Enid y ya después Michelle, ¿sí? Ok. Efectivamente, perdón, tengo la garganta un poco reseca, pero efectivamente todo lo que menciona Fanny está correcto. O sea, realmente en primera instancia acudir a un tratamiento psicológico, o bueno, a llevar el proceso empieza primero con el psicólogo. El psicólogo va a determinar si tienes estas pues tendencias, o no sé, o eres candidata para el proceso, ¿no? Y igualmente la no medicación, la automedicación es muy peligrosa. Hay personas que han muerto por estas circunstancias, porque es muy fácil una trombosis en el aspecto de una automedicación, ¿no? De hecho, para nosotros es muy peligroso. Aún así, tenemos que cuidar muchos niveles de sales, de azúcares, etcétera, y pues es peligroso también para nosotras. Y la otra, igualmente también, pedir con qué nombre se identifica con qué pronombres podemos llamar a las personas, es muy importante, porque pues, pues sí, luego sí molesta, sí cala que te ven, o sea, me ven y me dicen, sí, bro, sí, hermano, y yo así como, ¿qué onda? O sea, pero fuera de eso, eh, yo creo que pueden acercarse perfectamente a los IP. Hay muchos grupos en internet. También vean las recomendaciones las calificaciones que hay en esos grupos, porque no todos los grupos son seguros, no todos los grupos son de apoyo totalmente. Hay muchas personas que se hacen pasar por grupos para sacar algún beneficio, o pueden, equivocar el proceso, ¿no? Realmente, más que información, es desinformativo. Hay que cuidar mucho a qué grupos podemos acudir. Igual, si quieren, pueden contactarnos para que pues, podamos recomendarles algunos sin problema alguno.
Y efectivamente hoy en día las redes han hecho muchas cosas. Créanme que es maravilloso tener comunidad con la que nos identificamos y podemos estar seguras. Realmente, información hay mucha también, hay mucha que se pueden nutrir de información. Y a las personas en general, pues, simplemente sensibilizarse, poner decir, pues no tenemos nada de malo, no sé, no tenemos algo que se infecte, no podemos propagar el bicho, ¿no? No somos, no te vamos a morder y vas a volverte trans. Entonces, simplemente no replicar las violencias y borrarnos todos estos estereotipos que existen, ¿no? Todos estos tabúes con los que crecieron, ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, y se ha ido quitando. Afortunadamente la ciudad es un sitio seguro, pero en el interior de la República aún sigue muchos estos estigmas y perseguimientos a personas trans o afeminadas que realmente terminan en desgracias, ¿no? Entonces, pues simplemente es aceptar que estamos aquí, no podemos, yo puedo, un ejemplo burdo, siempre agarro este ejemplo, ¿no? Yo puedo odiar a las personas de Canadá, pero eso no va a dejar que dejen de existir. O sea, igual nosotros, simplemente es el entendimiento y dejarnos ocupar los espacios. No pedimos más ni menos, pedimos igualdad. Pedimos ocupar los mismos espacios que todo mundo puede hacer. Pedimos que podemos adoptar niños, podemos tener un trabajo digno, podemos tener acceso a la salud, a la vivienda, etcétera. Es lo único que pedimos, no pedimos más. Muchas gracias, señor. Michelle. Sí, ya para finalizar, al igual que como recomiendan mis amigas, también lo primero que recomendaría es justamente tener una red de apoyo, poderle comentar sobre nuestra identidad, sobre nuestra vivencia, sobre nuestros sentires, a aquellas personas con las que nos sintamos cómodas, aquellas que sean de nuestra confianza, ya sea alguna amiga o algún familiar, alguna persona con la cual podamos tener una red de apoyo. Segundo, es muy importante lo de los psicólogos, pero también muy importante puntualizar que lamentablemente dentro de la práctica de la psicología, no todos están sensibilizados hacia el tema de la identidad trans. Entonces, muchas de ellas tienen estereotipos, cometen prejuicios y discriminan a sus propios pacientes trans. Entonces, buscar un servicio de psicología que sea trans amigable. Eso es muy importante. Y además de esto, pues se pueden acudir a diferentes asociaciones, a diferentes organismos. Si vivimos, por ejemplo, algún caso de discriminación, podemos acudir a la CONAPRED, por ejemplo. Y más concretamente en el tema de nuestra identidad, bueno, si viven dentro de la Ciudad de México, la primera recomendación que siempre damos es que se acerquen a la UCIP, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Esto es complicado si no vives en la Ciudad de México o en la zona metropolitana. Para las personas de provincia de los otros estados de la República, hay otras asociaciones a las cuales se pueden acercar. Hay varias en diferentes estados de la República. Y también hay que aprovechar mucho las redes sociales, que hoy en día sirven mucho para poder divulgar información veraz. Entonces, también importante seguir asociaciones importantes, por un lado las redes sociales de la propia UCIP, por otro lado asociaciones que difunden información veraz, como puede ser la asociación Ellas Trans o Red de Familias Trans, Asociación por las Infancias Transgénero, entre otras. Hay varias asociaciones que se dedican a hacer una labor divulgativa, una labor de sensibilización, y que también si necesitamos algún apoyo, por ejemplo, tal vez saber a dónde poder recurrir, nos pueden orientar. Por último, en el tema de las hormonas, que ya hablaban tanto Enid como Fanny, es muy importante tener paciencia. Muchas caen en la desesperación y caen en el error de quererse autohormonar, lo cual es un severo peligro, puesto que, como bien mencionaba Fanny, los medicamentos que recibimos, cada una de nosotras van a ser diferentes en función de nuestra genética, de nuestro perfil hormonal y muchas otras variables. El tratamiento hormonal en realidad es muy personalizado. Entonces, muy importante, no se recomienda el que se autohormonen, el que se automediquen, que tengan paciencia. Hay formas de poder acceder a un tratamiento hormonal
en el sector público, como es en el IMSS. El IMSS tiene un protocolo para atención a personas transgénero. Lamentablemente, también este protocolo es deficiente y el propio personal del IMSS lo desconoce, por lo que puede ser un calvario el que te atiendan por esta vía, pero no es imposible. Acercarse a alguna otra asociación, como puede ser Transalud también, que es muy importante hoy en día, que puede brindar servicios tanto de psicología como de endocrinología para llevar un tratamiento hormonal. Y también puntualizar lo que ya se mencionaba antes en otra intervención que di, que las hormonas no son un requisito para validarnos como mujeres trans, o también para los hombres trans o las personas no binarias. Las hormonas no nos validan, no nos convierten en mujeres. Tomar hormonas no nos hace más o menos mujeres. Esto es algo que siempre va en función del bienestar de cada una, de lo que deseemos cada una. Y hay muchas hermanas trans que perfectamente llevan su transición sin hormonas. Y esto es totalmente válido. Y ello no las hace menos mujeres. Entonces también es importante puntualizar eso. Stephanie. Yo solo agregaría una recomendación más, y más que a la comunidad, a los padres de familia. Que entiendan y escuchen, que se informen, porque derivado a este sesgo cultural, a este sesgo de edades, ¿no? Y la forma en cómo fueron educados unos u otros, dependiendo la generación, hace que los mismos padres rechacen estos cambios en sus hijos. Entonces, si el círculo más cercano a la persona te rechaza, pues es un golpe psicológico muy fuerte. Y de ahí viene lo que comentabas bien, Cintia, ¿no? Prefieren suicidarse. Porque si mi familia no me acepta, ¿cómo me va a aceptar la sociedad? ¿No? Entonces, esa recomendación sería más a los padres de familia, que si tienes una hija trans, que si tienes a un hijo no binario, que si tienes a una persona dentro de tu familia que pertenezca a la comunidad, te informes, ¿no? Y tengas ese acompañamiento con tu hija, con tu hija, con tu hijo, decir, ok, voy a tratar de entenderte, quiero entenderte, porque al final de cuentas no desapareces, no mueres, no dejas de ser su hijo o su hija, su hija. Sigue siendo hija de sangre. Y es abrirte a tú como padre, porque si es un proceso difícil para los padres, aceptarlo, pero si tampoco se lo permiten, difícilmente se va a lograr un cambio, ¿no? Esa sería como una recomendación extraordinaria. Enid. Rapidísimo, comentarles que también tiene que ver mucho la generación. Incluso hay historias de terror que yo he sabido de personas que se descubren trans ya a una avanzada edad, incluso ya después de haber formado una familia, haber tenido hijos, hijas, y pues lo que ocurre es de que el rechazo es tan fuerte en la sociedad que le prohíben ver a los hijos, le quitan el trabajo, pierde familia, pierde todo y termina suicidándose. Entonces sí son situaciones agravosas que debemos de entender, ¿no? Que no tenemos que nadie tiene ese poder de juzgar, que es decir, tienen que aceptar a las personas como son, a pesar de que hayan hecho con su vida lo que hayan hecho. No se vale traspasar ese dolor y echárselo a las personas, ¿no? Porque evidentemente para la familia es un shock y es un dolor, pero pues no se vale violentarlo, ¿no? De esa forma. Simplemente eso. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho, Michelle, Enid, Stephanie, que se hayan abierto con nosotros a platicar de sus experiencias. Creo que no es fácil abrirse de esta manera ante desconocidos, ¿no? Pero
Creo que es una muy buena forma de que podamos sensibilizar a toda la sociedad de aquellos problemas que enfrentan las mujeres trans, las personas trans, y que parece a veces que ya desaparecieron esas violencias, que ya no las sufren porque no está difundido. Pero yo espero que con sus pláticas todos podamos hacer un poco más de conciencia y tratar a todas, todos y todes mejor de lo que ya lo estamos haciendo.